Bienvenidos a Kairos, Tiempo de Dios. Yo soy su servidor Gabriel Estrada y Rosa Contreras, y les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes con esta alegría y damos inicio a esta nueva transmisión. Kairos es el tiempo de Dios para proclamar y reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera sencilla y con la esperanza de ser la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Así que desde ya les invitamos, hermanos, a que nos acompañen. Prepare como siempre su Biblia, pero más que nada su corazón, para juntos poder reflexionar el Evangelio del próximo domingo. También vamos a tener un momento de alabanza y juntos vamos a orar a nuestro Señor Jesús. Así que sin más, hermanos, comenzamos consagrándonos al Señor con esta oración. Nos tomamos un momento para dirigirnos a nuestro Padre Dios diciendo: Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración. Hoy nos unimos a tus ángeles, a tus santos y a tus hijos aquí en la tierra, Señor, en adoración ante el Santísimo Sacramento del altar. Nos unimos a todas estas personas oradores por el mundo para juntos dirigirnos a ti en alabanza y en adoración. Santo, santo eres, Señor, alabado seas hoy y siempre, glorificado sea tu santísimo nombre. En esta hermosa tarde, Señor, nos queremos consagrar a ti, no sin antes darte gracias por todos los dones recibidos en este día. Gracias, Señor, por el don de la vida, gracias, Señor, por cada regalo recibido. Gracias, Señor, por el trabajo, por la familia. Gracias, Señor, por los amigos y los hermanos y por todas las personas que nos acompañan en este momento, en esta reflexión. Desde ya nos consagramos a ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús y con la intercesión santa de nuestra Madre Santísima, nuestra Madre María, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy pues ya estamos entrando a este 24º del domingo del tiempo ordinario y estaremos escuchando la palabra del Señor tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 35, al cual damos en este momento lectura. Bien, y la palabra de Dios nos dice así: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pues hoy acabamos de dar lectura del Evangelio de San Marcos y aquí nuevamente miramos a Jesús que se dirige junto con sus discípulos a unas aldeas de Cesarea de Felipe o de Filipo, ¿verdad? Y sabemos de que estas tierras eran paganas. Por lo tanto, en este recorrido Jesús pregunta acerca de su propia identidad. Y les hace esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?
Los discípulos inmediatamente comienzan a responder. Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún profeta. O sea, la gente comparaba a Jesús con los elegidos y enviados por Dios. Pero Jesús va más allá y les hace una segunda pregunta, como si él deseara acercarse a la profundidad de sus corazones, y les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Me imagino que en este momento hubo un silencio entre sus discípulos y el único que toma la voz es Pedro, confirmando frente a todos: Señor, tú eres el Mesías. El Mesías sabemos que es el ungido de Dios. El Mesías es aquel que viene a dar libertad. Es el verdadero Hijo de Dios. Jesús hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Le preguntó a sus discípulos que iban de camino con él. Y hoy, hermanos, a nosotros cristianos que avanzamos también por los caminos aquí en nuestro tiempo, Jesús nos vuelve a hacer esta pregunta: ¿quién es Jesús para la gente de hoy, hermano? Si usted le va y le pregunta en este momento a su vecino, a su compañero de trabajo, a su compañero de escuela, a la gente que lo rodea, ¿quién es Jesús para ti? Yo no sé qué es lo que realmente contesten estas personas, porque siempre lo digo, que por tanta ideología que nos está llegando, realmente estamos en estos tiempos sacando a Dios de nuestra vida, sacando a Jesús de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestras familias, de las escuelas. Entonces, quizás muchos de la gente en este momento, muchos de los jóvenes, quizás para ellos Jesús es simplemente esa persona de la que habla la Biblia. Pero Jesús, como dice, va más allá. Y hoy la pregunta es una pregunta personal para ti, hermano, y para mí. Hoy Jesús te pregunta: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para ti, hermano? Así como hace 2000 años, también quizás hoy con respecto a Jesús hay diversidad de opiniones, ¿verdad? Unos podríamos decir quién es Jesús de una manera, quién es Jesús de otra manera. Podríamos darle quizás o responder basado en algún título que se le ha dado a Jesús, que encontramos en la palabra, ¿no? Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es el pastor, Jesús es la verdad, es la vida. Pero realmente, hermanos, nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que ir al fondo, bien al fondo de nuestro ser, y responder desde nuestra experiencia: ¿quién es Jesús para nosotros? Y yo digo, quien no ha tenido esa experiencia, quien no ha tenido la oportunidad de vivir la experiencia de Dios, debería de darse esa oportunidad para poder responder, ¿no? Porque déjeme decirle, hermano, que saber quién es Dios en tu vida te simplifica la vida, te la hace ver de una manera diferente y te lleva a amarla. Pero debes realmente adentrarte y mirar quién es Jesús hoy en tu vida. Porque, hermano, nosotros estamos llamados a responder como Pedro. O sea, la respuesta de Pedro es la respuesta que nosotros deberíamos de dar. De decir: Jesús es el Mesías, es nuestro Salvador, es aquel que vino a entregar la vida para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así que, hermanos, después de que Pedro da esta respuesta, Jesús comienza a enseñarles. Y a enseñarles con claridad lo que iba a suceder, aquello que estaba por venir, ¿no? Jesús se encuentra allí frente a sus amigos y les manifiesta el camino de su Pascua. Les explica, ¿verdad?, que Él tiene que sufrir, que Él tiene que padecer, que Él tiene que dar la vida por cada uno de nosotros, pero que también va a resucitar al tercer día. Y una vez más, aquí Pedro sale a la escena. Dice la palabra que Pedro apartó al Señor, lo separó del grupo, lo lleva a un lugar oculto y allí lo reprende. Realmente no sabemos lo que Pedro le dijo a Jesús, pero sí queda en claro cuál fue la reacción del Señor. Quedándose vuelta, ¿verdad?, miró a sus discípulos y se dirigió a Pedro, y allí encontramos la respuesta del Hijo de Dios. Le dice: retírate, ven detrás de mí, Satanás. Qué palabras tan duras, ¿no? Sí, las palabras de Jesús. Reprensión, porque para al parecer
pues Pedro pues como que quería, bueno, la palabra de Dios dice que quería disuadirlo es la palabra, quería convencerlo de que no fuera a hacer tanto, ¿no? Que no se llegara a cumplir ese plan de Dios. El plan de Dios, en cierta forma, sí, por eso lo reprende así el Señor. Son unas palabras muy duras, ¿no? Apártate de mí, Satanás. O sea, ¿por qué Cristo le dice eso a Pedro? O sea, ¿qué de malo tiene que querer apartar a Cristo del sufrimiento, no? Jesús les estaba diciendo lo que él iba a sufrir, pero aquí el plan de Dios, hermanos, muchas veces es difícil de entender. Aquí el plan de Dios no era enviar a su Hijo para darnos salvación. Y viene Jesús a salvar a los hombres, y al hacerlo esto implica pues el tener que sufrir, el tener que padecer, morir y resucitar, ¿verdad? Amén. Y todo lo que está fuera del plan de Dios no conduce a la salvación. O sea, todo lo que aleja al hombre de Dios, difícilmente, por no decir que es imposible, ¿verdad?, va a conducirlo a su salvación. Por ello es que Cristo, ¿verdad?, da esta respuesta: apártate de mí, Satanás. Pedro, hermanos, de cierta manera no logra entender lo que Jesús les estaba diciendo. No tolera, ¿verdad?, que su amigo vaya a tener que ser torturado y sufrir y tener que dar su vida. Pero Jesús aquí le hace ver que los planes de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos. Amén. Y hermanos, todo este suceso es una prueba de fe. Lejos de intimidar a Pedro o de hacerlo enojar contra su maestro, lo hace madurar en su fe. Le hace ver que nuestros planes hay que mirarlos a la luz del plan de Dios y no al revés, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que acoplarnos a los planes, que Dios tiene que acoplarse a nuestros planes, ¿no? Y no es así, porque muchas veces nuestros deseos o muchas veces nosotros vamos con el Señor a sugerirle, pedirle deseos y muchas veces hasta caprichos. Entonces, la misma palabra de Dios lo dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces, aquí Jesús, después de reprender a Pedro, les comienza a anunciar cómo debe de ser el camino de aquellos que desean caminar con Él. Y este seguimiento al que Jesús nos invita, hermanos, a cada uno de nosotros, es ir tras sus pasos, sin adelantarnos, sino ir detrás de Él. Sin embargo, Jesús introduce aquí una frase que viene a sondear las profundidades de nuestro corazón. Termina diciendo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Fíjate qué hermosas palabras, ¿no? Y qué profundidad tiene esto. Aquí deberíamos quizás detenernos y hacer una reflexión muy profunda, ¿no? Con esta frase. El que quiera seguirme, dice, que renuncie a sí mismo. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, debemos renunciar a nuestro comodismo, ¿no? A nuestro confort. Debemos de renunciar a nuestro egoísmo, a nuestras vanidades, a todo aquello que es prohibido, ¿no? Al pecado, a todo eso es lo que tenemos que renunciar. Dice: cargue con su cruz. El cargar con su cruz es también, pues, cargar o abrazar de cierta manera nuestro sufrimiento, porque todos vamos a pasar por sufrimiento, por dolor, abrazar a nuestro sacrificio, ¿no? Lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Sí, eso me hace pensar y recordar que muchas veces vemos las propagandas de otras denominaciones donde te invitan a parar de sufrir, ¿verdad? Y pues todo el mundo no quisiéramos sufrir, pero pues muchas veces, o más bien a veces queremos estar cerca de Dios pero sin sufrimiento, y no es así. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos dicho: Señor, quiero ser más como tú, enséñame a ser como tú? Pero a la hora del sufrimiento como que esa parte no nos gusta. Así es, ¿no? Y muchas veces, como te vuelvo a repetir, pues otras denominaciones, ¿verdad?, se anuncian de esta manera y la gente ahí va porque quiere parar de sufrir, porque no entienden el
la bendición tan grande de poder cargar con esa cruz que nos toca, ¿verdad? Pero la importancia de estar cerca de Jesús para poder seguir adelante con ese sufrimiento, con una esperanza, con un soporte que el Señor nos da para que nuestras cargas sean más ligeras, ¿no? Y que podamos caminar con Jesús y ser más como Él, imitándole en el sufrimiento y esperando en Él. Así es, no ¿verdad? No sé si me doy a entender. Sí, pues precisamente eso es lo que el Señor nos invita, ¿no? Él nos invita a que le sigamos y nos muestra cómo es que nosotros debemos de seguir sus pasos, ¿no? El renunciar, el cargar con nuestra cruz, como decimos, cargar con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, con nuestro sacrificio en nuestra vida. Y después de renunciar, de cargar, entonces dice después que me siga, ¿no? Entonces después podemos nosotros seguir al Señor. O sea, estos tres verbos, hermanos, el Señor de la vida nos da las pistas para nuestro propio caminar. O sea, renunciar, cargar y seguirlo, ¿no? Y nos habla de una invitación a hacer de nuestra vida una donación y una entrega. El entregarnos también a los demás. Pero, hermanos, esta frase quedaría pues incompleta e incómoda si no fuese por la mirada y este horizonte que el mismo Jesús le da. Al terminar diciendo: el que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Esa es la meta, ¿no? Como esa es la meta, ¿no? Y esa es como quien dice la recompensa de todo esto. Nuestra esperanza. Viene todo esto de la renuncia, de cargar con nuestra cruz, de seguir los pasos del Señor, pero al final de cuentas dice: el que pierda su vida en sí, la viene a salvar, ¿no? Sí. Aquí es algo paradójico, ¿no? El que gana, pierde, y el que pierde, gana. Amén. O sea, el que sacrifica su vida por Cristo y por su doctrina, termina ganándola. Amén. Y el que la guarda y no quiere sacrificarse, pues terminará perdiéndola, ¿no? Entonces, hermanos, es decir que es solo en la persona de Jesús donde nuestro corazón descansa, porque es solo en Él donde la renuncia, la carga y el seguimiento al que Él nos llama cobran sentido. Amén. Así que, hermanos, muy hermoso, muy precioso este evangelio de hoy, que nos deja tanta enseñanza, ¿no? De primeramente hacernos esta pregunta y contestar desde el fondo de nuestro corazón: ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? Y después terminando con estas palabras del Señor, ¿no? De el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, por el evangelio, la salvará. Amén. Nos da esa esperanza tan grande, ¿no? De salvar nuestra vida y quizás llegar un día a estar delante de Él, gozando del reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Bien, en este momento vamos a orar cantando y a dar gracias a nuestro Señor porque nos enseña el camino, porque nos acompaña y porque tenemos esperanza en Él. Y no olvidamos que esa pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos también es para nosotros. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién digo yo que es Jesús? Es nuestro Dios, es nuestro Salvador, nuestro dador de vida, nuestro sanador, nuestro amigo, no sé qué sea para ti el Señor. Pero lo que sí sé es de que Él es la vida, es nuestra vida y nuestra esperanza. Eres mi Dios, verdadero y fiel. Tu gran amor eterno misericordia
mañana nueva es, y tu gran amor por mí nunca se acaba. Eres fiel. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das esta bendición de poder reflexionar tu palabra y abrir nuestro corazón para recibirla. Hoy tú nos dejas esas palabras tan claras. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Señor, qué lindo es este llamado que tú nos haces, porque tú no obligas a nadie a seguirte, Señor. Este seguimiento es libre y voluntario, y hoy nosotros decidimos hacerlo. Hoy, Señor, te decimos que queremos ir contigo. Señor, yo quiero ir contigo y quiero quizás perder mi vida por amor a ti. No me atrae la cruz, pero creo que tú eres mi Dios, mi Salvador, mi amigo y mi fiel compañero. Aquel que ha estado y que estará siempre conmigo en todos los momentos de mi vida. Por eso, Señor, con mucha fe, esperanza y con mucho amor quiero pedirte que transformes mi debilidad en santidad para poder seguir tu camino siempre, Señor. amén. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas. Santo eres, Señor. Gracias porque tú eres mi Dios. Gracias porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi amigo, porque tú lo eres todo para mí, Señor. Eres mi Dios, verdadero y fiel. Tu gran amor eterno es. Tu misericordia cada mañana nueva es, y tu gran amor por mí nunca se acaba. Eres fiel, eres mi Dios. Digámoslo juntos. Eres mi Dios. Una vez más. Eres mi Dios. Proclamémoslo. Eres mi Dios. Amén. Amén, amén, hermanos. Qué bella es la palabra del Señor. Qué bueno que nos deja, ¿verdad?, ese gran mensaje y que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón para recibirla, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, estas palabras hermosas, ¿no?, del Señor: el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Amén. Recordemos que aquí el que gana pierde y el que pierde gana. Gloria a Qué Dios. mejor que el darnos y ofrecernos a los demás, de gastar nuestra vida por el Evangelio, por los demás, que mantener una vida oxidada, ¿no?, sin hacer nada. Sin Así nada, que, sí. hermanos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y una disculpa, por ahí se escuchaban unos ruidos, estaban pasando bastantes aviones hoy. Es que vivimos aquí por abajo del freeway de los aviones. Así es. Y de repente se oyen muy fuerte y pues es por eso que se oyen ruidos. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Primero Dios, nos encontramos por este medio el próximo jueves. No se olvide de compartir este podcast. Y si ya lo hizo, pues muchas gracias. Podremos llegar a más personas, ¿verdad? Claro que sí. También le recordamos pues que también nos puede visitar en YouTube. Búsquenos como Kairos, Tiempo de Dios.
Les invitamos también a que se suscriba a esta comunidad virtual y nos deje sus comentarios, sus saludos, sus likes y sus intenciones de oración, ¿por qué no también? Y así estaremos pues unidos también a través de este medio. Amén. Así que muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones, hermanos. Paz y bien.